bounds. Vamos a iniciar con la revisión del capítulo 14. Bueno, en este ejemplo tenemos 3 etiquetas que vamos a mostrar en una interfaz gráfica de usuario. Obviamente, bueno, tenemos aquí el inicio de nuestro archivo label frame, donde, bueno, tenemos primeramente la importación de todas las clases que necesitamos del paquete de Swing. Y bueno, tenemos la definición de la clase: public class label frame extends JFrame. Recuerden, todas y cada una de las ventanas que nosotros tenemos como parte de la interfaz gráfica de usuario en Java deben heredar de un JFrame, que son, bueno, es la clase que se utiliza para el desarrollo de las ventanas en Java. Tenemos la otra clase que es el frame, pero esas son parte de AWT, y el JFrame es parte de Swing. Tenemos la definición de 3 variables, de 3 etiquetas. Entonces tenemos private JLabel. JLabel es una etiqueta y viene dentro del paquete javax.swing. Tenemos la definición de estas 3 etiquetas. Esta es la referencia y este es el nombre de nuestra etiqueta o el nombre de nuestra variable que vamos a utilizar dentro de la clase. De ahí, bueno, tenemos el constructor. Recordemos que cada una de las clases en Java tienen un constructor. Por defecto, pues si no definimos nosotros un constructor, Java pone el constructor por defecto, que es un constructor vacío. Pero si nosotros queremos otra implementación o darle una implementación desde el momento que se crea el objeto, pues necesitamos poner un constructor. Este constructor debe ser igual que la clase. Si ustedes observan, la clase se llama labelFrame y nuestro constructor se llama labelFrame. Tenemos la invocación a super. En este caso, bueno, super es la invocación al constructor padre. Entonces nosotros estamos invocando al constructor de la clase JFrame. Esta invocación a super es la invocación al constructor padre. Que en este caso pues es JFrame. Ese es el constructor que estamos invocando. Y aquí lo que le estamos haciendo pues es pasarle el título a la ventana. De ahí, bueno, tenemos diferentes modificadores de nuestro diseño de la interfaz. Estamos estableciendo el set layout como new flow layout. Eso quiere decir que nos va a poner todos los componentes uno detrás del otro. Tenemos la invocación, bueno, ya la creación como tal de nuestra etiqueta. Etiqueta 1 es igual a new JLabel y le mandamos lo que queremos que aparezca dentro de nuestra etiqueta. Y de ahí, bueno, le ponemos un tooltip cuando se posicione. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el tooltip lo que hace es cuando se posiciona el puntero del ratón sobre la etiqueta, bueno, sale este texto. Y aquí lo que estamos haciendo es agregando la etiqueta al JFrame. De ahí creamos un icono con la clase ImageIcon. Y lo que le estamos pasando como parámetro es el nombre de la imagen que nosotros queramos que se ponga dentro de ese icono. En este caso, la imagen debe de estar
dentro de la misma carpeta donde tenemos nuestra clase. Aquí está la imagen insecto1.png y esta imagen se encuentra en la misma carpeta donde tenemos el código. Label frame, tenemos la clase label frame y dentro de esa misma carpeta tenemos insecto1.png. Esto es importante porque si no va a marcar error cuando nosotros queramos ejecutar el archivo, ejecutar la clase. Entonces, pues es importante que tengan la imagen dentro de la misma carpeta donde está el código, o dentro de la misma carpeta de la clase, ¿no? De label frame. Entonces vamos a crear una nueva etiqueta con el icono que nosotros acabamos de crear. Entonces decimos etiqueta 2 es igual a new JLabel, etiqueta con texto e icono. Ese es el contenido de la etiqueta. Y el icono que nosotros le vamos a pasar, pues es el que acabamos de crear. Es este icon, insecto, y entonces le vamos a pasar el insecto. Y decimos que va a estar ese icono a la izquierda, perdón. swingconstants.left. Eso lo voy a poner a la izquierda. Etiqueta 2.setTooltipText. Esta es una etiqueta 2. Y agregamos la etiqueta al panel, a la ventana. Finalmente creamos la última etiqueta 3 es igual a new JLabel. Entonces aquí estamos creando la etiqueta pero vacía. Hasta el momento no tenemos ningún texto que va a aparecer dentro de esa etiqueta. Por lo tanto, bueno, la otra opción, una vez que creamos la etiqueta, podemos pasarle ese texto que queramos después de haberla creado con el método setText. Entonces decimos etiqueta 3.setText y pasamos el texto que nosotros queramos que tenga la etiqueta. Igual vamos a ponerle el mismo icono de insecto y vamos a setear esa posición del texto en el centro, en la posición horizontal, en el centro. Bueno, vamos a centrar el texto de manera horizontal y vertical. Y de ahí, bueno, tenemos un tooltip donde vamos a mostrar, esta es la etiqueta 3. Y finalmente, bueno, esa etiqueta 3 la agregamos al JFrame, ¿no? A nuestra ventana. Bien, esta clase, por lo que si ustedes están viendo, esta clase no tiene un método main. Por lo tanto, esta clase no se va a ejecutar, no es la clase principal, no es la que nos va a mostrar la ventana. Aquí solamente en esta clase estamos creando la ventana. Esta clase no se va a ejecutar. Para eso tenemos la clase prueba label. Bien, entonces aquí tenemos la clase prueba label. ¿Qué hace esta clase? Bueno, esta clase es la que tiene el método main. Esta es la clase que se va a ejecutar. Esta clase es la que se ejecuta, ya que esta clase tiene el método main. Entonces aquí tenemos la definición de la clase, public class prueba label, y tenemos el método main, public static void main, string args. Tenemos la creación del objeto de la clase que acabamos de crear, la label frame. Entonces aquí tenemos label frame, marco etiqueta es igual a new label frame. Es decir, creamos el objeto de la ventana que acabamos de crear. De ahí decimos marco etiqueta .setDefault close operation jframe.exit on close. Aquí, bueno, lo que estamos diciéndole es que cuando nosotros presionemos el botón de cerrar, pues va a cerrar la ventana, el exit on close. Tenemos otro tipo de acción para ese botón, pero en este caso, bueno, estamos definiendo
que es un exit on close, es decir, cuando cierre, cuando se le dé clic al botón cerrar, la ventana se va a cerrar. De ahí estamos dándole un tamaño de 275 por 180 píxeles. Es width y height, ancho 275, alto 180. Y finalmente decimos marco etiqueta.setVisible true. Esto siempre tiene que ponerse, dado que si no le ponemos el setVisible, no se va a mostrar no se va a poder mostrar la ventana. Esto siempre tiene que ir el setVisible y pasando el parámetro true. Si no, no se va a ver la ventana. Entonces, esta es la clase que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Ya que tenemos el método main. Entonces, para ejecutar esa clase, como esta clase no es la principal del proyecto, cuando nosotros le damos en este botón, lo que hacemos es correr el proyecto. En este caso, solamente vamos a ejecutar esta clase que nos va a crear la ventana. Entonces, por lo tanto, no debemos darle en el botón Run Project, porque lo que hace el botón Run Project es que busca la clase principal de ejecución del proyecto. Entonces, no lo vamos a utilizar. Necesitamos darle clic derecho y en Run File. Entonces ahí se están ejecutando nuestro programa, nuestra ventana. Y aquí tenemos ya nuestra ventana. Con con las etiquetas y con el icono que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros le damos, pasamos el texto, el puntero del ratón sobre la etiqueta, pues nos va a decir que es la etiqueta 1. O sea, nosotros estamos poniendo esa etiqueta, ese tooltip. De ahí, bueno, dice esta es la etiqueta 2 y finalmente esta es la etiqueta 3. Entonces, pues ahí observan el tooltip. Eso es el tooltip, un texto que sobresale cuando nosotros posicionamos el puntero del ratón sobre la etiqueta. Entonces, eso es todo con respecto a el primer código que viene en la página 557, que es el tema mostrar texto e imágenes en una ventana. Entonces es el código de la imagen 14 de la figura 14.6, objetos JLabel con texto e iconos. Entonces ese es el código y pues ese es el resultado de nuestra ventana. Muy bien, ahora vamos a revisar el siguiente código, el siguiente de la figura 14.9, que es el JText Field y el JPassword Field. Bueno, igual tenemos la definición de nuestra clase, public class campo texto marco, extends JFrame. Como les mencionaba, todas las ventanas de nuestras interfaces gráficas de usuario que nosotros creamos con Java tienen que heredar de JFrame. Extends JFrame. Eso no se les debe olvidar porque esto es importante. ¿Sí? Todas las ventanas heredan directamente de JFrame. Y bueno, tenemos la definición de nuestros componentes que van a ir dentro de la interfaz gráfica de usuario. Tenemos un JText Field llamado campo texto 1, tenemos otro JText Field llamado campo texto 2, otro JText Field llamado campo 3 y un JPassword Field que se llama campo contraseña.
De la misma forma, todo lo tenemos o en el código que nos están proporcionando el libro, todo lo tenemos dentro del constructor. Toda la parte de la configuración, de la creación de los componentes, del agregado a la ventana, están dentro del constructor. El constructor obviamente es el mismo que el nombre de la clase. Entonces se llama el constructor campo texto marco y tenemos como primera línea la invocación a super. Como les mencionaba, la invocación a super es la invocación al constructor padre y debe ser la primera línea del constructor. Esto también es importante. La invocación a super debe ser la primera línea del constructor. Debe ser la primera línea del constructor, esa invocación a super, de lo contrario nos va a marcar error. Tenemos un set layout como parte del diseño de nuestra interfaz. Tenemos la creación del campo texto 1 creando un objeto de tipo JTextField y pasándole 10. Ese campo de texto lo vamos a agregar a la ventana. De ahí tenemos un campo de texto con texto predeterminado, es decir, el texto que el texto que pongamos en esta parte, pues va a aparecer dentro de esa caja de texto cuando nosotros ejecutemos el programa. Entonces, campo texto 2 es igual a newJTextField y dice escriba el texto aquí, add campo texto 2. Esto agregamos el campo de texto a la ventana. Luego tenemos el tercer campo de texto, dice campo texto 3 igual a newJTextField, campo de texto no editable y dice que vamos a tener 21 columnas. Este texto no va a poder ser editable. Campo texto 3 es igual a setEditable false. Aquí entonces estamos deshabilitando la edición de este campo de texto. Tenemos add campo texto 3, que es la parte donde agregamos ese campo a la ventana. Finalmente tenemos el campo contraseña, es igual a newJPasswordField, texto oculto, es decir, todo lo que pongamos dentro de esta caja de texto va a ser ocultado con asteriscos. Bueno, va a ponerse asteriscos en lugar del texto. Y finalmente, bueno, agregamos el campo contraseña a nuestra ventana. Bien, aquí tenemos ya la parte de los manejadores de eventos. Vamos a registrar esos manejadores de eventos en cada uno de los campos de texto. Tenemos manejador campo texto es igual a new manejador campo texto. Tenemos campo texto 1.add action listener y le pasamos el objeto que acabamos de crear de tipo manejador de texto. Así lo hacemos con cada uno de nuestras cajas de texto. Bien, aquí tenemos algo nuevo. Bueno, no sé si anteriormente lo hayan utilizado. Tenemos lo que son las clases internas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la clase interna va a estar definida. Bueno, antes aquí ya terminamos lo que es el constructor. Y vamos a definir una clase interna. Una clase interna está definida dentro de la misma clase campo texto marco. Entonces aquí estamos definiendo una nueva clase interna y esta clase interna, bueno, solamente va a ser utilizada dentro de la clase campo texto marco. Esta clase está definida como private y bueno, aquí lo que estamos haciendo es implementar la interfaz action listener.
En un video anterior ya le habíamos visto qué es la interfaz Action Listener, donde bueno, es un alto nivel de abstracción. Una interfaz es un nivel alto de abstracción donde solamente tiene el nombre del método más no la implementación. Entonces, cuando nosotros implementamos una interfaz, debemos implementar todos y cada uno de los métodos. En este caso, la interfaz Action Listener tiene un método llamado ActionPerformed que recibe un parámetro de tipo ActionEvent. Entonces, cuando nosotros estamos implementando esta interfaz Action Listener, ponemos la implementación como tal del método ActionPerformed. Entonces, bueno, vamos a implementar este método. Tenemos la primera línea donde dice string cadena. Estamos definiendo una variable de tipo string llamada cadena con un contenido vacío. Aquí viene lo interesante. Cuando nosotros le demos clic a una determinada caja de texto, va a poner el texto de acuerdo a la caja de texto que nosotros le demos clic. Como es una sola implementación de la acción del Action Listener, es decir, de la acción que nosotros queramos que haga cuando dé clic el usuario en las cajas de texto, necesitamos definir o necesitamos saber a qué caja de texto le va a dar clic. Para eso necesitamos estos if anidados, donde preguntamos a qué caja de texto le dio clic el usuario. Esto como lo hacemos con el evento, con el parámetro que nosotros tenemos de tipo ActionEvent. Esta variable evento decimos .getSource y preguntamos si fue la caja llamada campo texto 1. Si el usuario le dio clic a esa caja llamada campo texto 1, bueno, vamos a hacer, ¿sale? Bueno, vamos a mostrarle que le dio clic o le dio enter a a la caja campo texto 1. De ahí tenemos el otro else if. Preguntamos otra vez evento.getSource campo texto 2, o sea, si le dio clic al campo texto 2, entonces vamos a decirle campo texto 2. Si fue el campo texto 3, lo mismo. Preguntamos si fue el campo texto 3 y hacemos la acción. Si fue en el campo contraseña, igual tenemos una definición para esa acción del usuario. Entonces eso es lo que nosotros tenemos a grandes rasgos en la clase campo texto marco. Ahora vamos a revisar, bueno, esta clase no tiene el método main, por lo tanto esta clase no la vamos a ejecutar. ¿Sale? No vamos a ejecutar esta clase. Para eso tenemos la clase llamada prueba campo texto. Esta clase sí tiene el método main y esta clase va a utilizar la clase que acabamos de crear llamada campo texto marco. Entonces aquí tenemos la definición de esta clase, tenemos el método main y tenemos la invocación a esa clase o la creación del objeto de la clase campo texto marco, que es la clase que acabamos de crear, que es la que contiene la interfaz gráfica de usuario. Campo texto marco, la variable campo texto marco es igual a new campo texto marco, donde invocamos el constructor. Campo texto marco.setDefaultCloseOperation. Aquí podemos ponerle gframe o ponerle, bueno, sí, lo dejamos porque si no tendríamos que importar la clase WindowConstants. Y tenemos el ExitOnClose. Entonces tenemos el ExitOnClose para que cuando le dé clic al botón de cerrar, lo que haga es cerrar esa ventana. Bien, vamos a volver a ejecutar esta clase con clic derecho y le damos clic en Run File. Entonces aquí tenemos ya nuestra interfaz que acabamos de crear.
Tenemos ahí nuestra caja de texto. Cuando nosotros le demos enter, bueno, nos va a aparecer el mensaje que le pusimos, que le dimos enter a nuestra caja de texto 1. Aquí igual podemos modificar el texto que nosotros le pusimos. Vamos a ponerle caja campo texto 2. Nosotros le damos clic, enter. Lo que hace es mostrarnos el mensaje campo de texto 2. El texto no editable, pues esta no vamos a poder hacer nada. Solamente cuando nos posicionemos sobre ella, como es no editable, nada más le damos clic y le damos enter y nos está diciendo que es la caja de texto que tiene el campo de texto no editable. Finalmente, bueno, tenemos la caja de texto de contraseña. Al darle clic, pues al darle enter nos muestra el mensaje campo contraseña, caja contraseña, es decir, está obteniendo el texto de nuestra caja de texto. Bueno, perdón, la caja de contraseña. Y eso es todo lo que hace este código. Entonces, dependiendo de dónde le demos clic, dónde le demos, a qué caja de texto le demos enter, es cómo va a mostrar el mensaje. Nosotros le damos enter a la caja de texto 1, pues nos muestra el mensaje de que le dimos enter a la caja de texto 1. Si nosotros le damos enter a la caja de texto 2, nos va a decir que le dimos enter a la caja de texto 2. Si nosotros le damos enter a la caja de texto 3, pues nos va a decir que es un campo de editable y que le dimos enter a la caja de texto 3. Y si nosotros le damos enter a la caja de texto de contraseña, el texto nos va a mostrar el contenido de la caja de texto contraseña. Y esto es todo con respecto al ejercicio de la página 562, la figura 14.9. Entonces, solamente vamos a ejecutar las clases que tengan el método main. Las otras son clases que no tienen un método main, solamente es la creación de la ventana. Y bueno, para que no se confundan, no todas las clases son ejecutables, ¿sale? Bueno, no todas las clases más bien tienen método main, pero sí están invocándose desde otra clase. En este caso, la clase prueba campo texto es la que tiene el método main y es la que crea la que ejecuta la ventana de la clase campo texto marco, que solamente tiene el constructor. En el constructor se define la creación de la ventana, creando los campos de texto, las cajas de texto, agregándolas a la ventana y agregándoles el escuchador o el manejador de eventos, que es una clase interna que implementa la interfaz Action Listener. ¿Sale? Eso es todo lo que nosotros hacemos en esta clase. Y la clase que ejecuta ese texto, esa interfaz gráfica de usuario, pues es la clase de prueba campo texto, donde definimos el objeto, creamos el objeto de esa ventana, le decimos que al botón de cerrado va a cerrar y definimos un tamaño de 355 de ancho por 100 de alto y decimos que sea visible. Eso es todo con respecto a la clase prueba campo texto. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio de la página 572, que es
el ejercicio de los botones. Bien, tenemos la clase marco botón que de la misma forma hereda de JFrame, del paquete Java Swing. Entonces tenemos aquí definidos dos botones, uno llamado JButton simple y el otro llamado JButton elegante. Tenemos lo mismo, el constructor llamado marco botón, que es el mismo nombre de la clase. Invocamos a super, dándole un título a la ventana, poniéndole prueba botones. Definimos el set layout y creamos el primer botón JButton simple igual a new JButton simple, add botón JButton simple y lo agregamos a la ventana. Creamos los dos iconos, un icon insecto 1, new image icon, getClass.getResource insecto1.gif y icon insecto 2 igual a new image icon insecto2.gif. Entonces estas dos imágenes deben estar en la misma carpeta donde tenemos nuestro código. Entonces estos aquí están, insecto 1 e insecto 2. Insecto 1, insecto 2. Entonces es importante que las imágenes las tengan dentro de la misma carpeta donde tenemos nuestro código. De lo contrario les va a marcar error en tiempo de ejecución, porque obviamente la sintaxis es correcta, pero no va a encontrar esas imágenes en la carpeta. Entonces les va a marcar error en tiempo de ejecución, dado que no existen las imágenes. Button JButton elegant, new JButton, botón elegante y le pasamos insecto 1. Botón elegante, set rollover icon, insecto 2. Y agregamos ese botón a la ventana. De ahí creamos un manejador de eventos. Manejador botón es igual, manejador es igual a new manejador botón. JButton elegant.actionListener. Agregamos ese manejador a nuestros botones con el método add actionListener o actionListener. Y lo mismo, tenemos una clase privada donde vamos a implementar la interfaz actionListener. ¿Sale? Esto también es importante. La interfaz actionListener tiene un método llamado actionPerformance que recibe un parámetro de tipo actionEvent. Entonces esta es la implementación del escuchador o manejador de eventos de los botones. Entonces dice jOptionPaint.showMessageDialog, marcoBotón.dis, string format usted oprimió y aquí nos va a devolver qué botón oprimimos, evento.getActionCommand. Bien, esto es todo de esta clase llamada marcoBotón. De la misma forma no tenemos un método main, esta solamente es la creación de la interfaz y no tenemos un método main, por lo tanto esta clase no es ejecutable. Para eso tenemos la clase llamada prueba-botón. Prueba-botón sí tiene el método main, entonces esta clase es la que vamos a ejecutar. Creamos la referencia de marco botón y le ponemos a la variable marco botón. Creamos el objeto o creamos ya la instancia de la interfaz gráfica de usuario llamada marco botón, invocando su constructor new marco botón. MarcoBotón.setDefaultCloseOperation, exceed on close, el tamaño 300 por 110 y MarcoBotón.setVisibleTrue. Le damos clic derecho, Run File y ahí tenemos ya nuestra interfaz gráfica de usuario con dos botones. El botón simple, si le damos clic nos va a mostrar un mensaje que hemos dado clic a ese botón. Dice, usted le oprimió el botón simple. Y el otro dice, botón elegante,
cuando nosotros pasamos el mouse por el botón, bueno, va a cambiar, dado que le pusimos, bueno, se le puso dos tipos de iconos o dos imágenes diferentes, y esto es lo que hace. Si le damos clic, nos va a decir que le dimos clic al botón elegante. Entonces ahí está, usted oprimió el botón elegante. Y esto es todo con respecto a los botones. Tenemos un botón simple o tenemos un botón donde le podemos agregar un icono. Y bueno, esto es para mejora de nuestra interfaz gráfica del usuario. Esto es todo con respecto a estos ejemplos de la clase marco botón y prueba botón. Bounce.